Muy bien, Josué capítulo 15 es donde nos encontramos, y para que puedas poner ambos pies en la historia, estamos en un lugar en el texto donde ya el pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida. No solamente eso, sino que ha conquistado la tierra prometida. Y ahora está en el proceso de, vamos a decir, ocupar la tierra prometida. Entonces, básicamente esas son las tres grandes secciones del libro de Josué. Entrar a la tierra prometida es la primera parte, ya la hemos visto en los primeros capítulos. Vimos cómo Dios abrió el río Jordán, vimos cómo Dios derrumbó los muros de Jericó, vimos cómo ellos entraron literalmente con sus pies sobre tierra seca a la tierra que Dios les prometió. Luego la conquista de la tierra prometida, empezando con Jericó y siguiendo con todas las otras ciudades de las que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, en los capítulos anteriores. Hemos visto que hasta este punto ya la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, ya ha sido conquistada. En ese sentido, ya el título de propiedad de la tierra de Canaán es ahora de Israel. Ya no se llama la tierra de Canaán, ahora es la tierra de Israel. Es la tierra prometida en donde el pueblo de Dios está, el pueblo de Dios es dueño ahora de esta tierra. Dios es dueño en realidad, pero Dios les ha cedido el título de propiedad a su pueblo en este punto en la historia de Josué. Ya entraron, ya conquistaron, pero tú dices, espera un momento, Manolo, mientras yo leo estos versículos y estos capítulos que nos toca hoy y las próximas semanas, me doy cuenta que todavía hay muchos pueblos sin vencer. Todavía hay muchos territorios dentro de esta tierra que tú dices que es de Israel, de cananeos y de esos pueblos que no han sido derrotados todavía. ¿Cómo puedes decir que ha sido conquistada la tierra si todavía hay estos pueblos sin conquistar? Y la respuesta es, me gusta que hayas preguntado, pero la respuesta es que la tierra ha sido conquistada militarmente, políticamente. Ellos son los dueños de esta tierra ahora porque han derrotado el brazo de Canaán. Ellos han conquistado todos los pueblos más importantes y los ejércitos más importantes de toda la tierra de Canaán en tres campañas. La campaña central con Jericó, Betel, Ahí. La campaña sur con los pueblos al sur de estos pueblos y la campaña norte. En estas tres campañas ellos han conquistado toda la tierra prometida. Sin embargo, todavía hay varios pueblos pequeños, menores, que no son verdaderamente en este momento en la historia una amenaza para Israel, pero sin embargo están ahí. Y entonces ellos son dueños, Israel ahora es dueño de la tierra prometida, pero ahora está en el proceso de, y esta es la tercera y final sección del libro de Josué, de ocupar, de habitar en su herencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre herencia y ocupación. Ocupación en el sentido no laboral, pero ocupación en el sentido de habitar. Hay una diferencia en eso, porque algo puede ser tuyo por título, pero si no vives ahí, en realidad es tuyo solamente por título. Entonces ahora la diferencia es que ya entraron, ya conquistaron, pero ahora están en el proceso de ocupar, de habitar, de tomar lo que por derecho y esfuerzo y promesa es suyo. Entonces encontramos que ya desde la semana, del capítulo anterior, el capítulo 13 en realidad, ya hemos visto que ahora están en el proceso de repartir la tierra, ¿sí? Porque hay 12 tribus y estas 12 tribus necesitarían un espacio para vivir. Por eso tienen los 12 territorios dentro de la tierra de Canaán. ¿Cómo se repartirían estas regiones a las tribus? Bueno, era por suertes, hemos visto en el capítulo anterior. Tenían una urna con el nombre de las tribus y tenían otra urna con el nombre o la descripción geográfica de las tierras. Y lo que hacían es que venían los sacerdotes, tomaban una de aquí, tomaban una de allá, y esa era la suerte, la tierra, la herencia que les tocaba. Lo curioso cuando visitábamos esto en las semanas anteriores es que justamente las suertes, que son, vamos a decir para nosotros, el producto del azar, ¿verdad? Una piedra por aquí, una piedra por allá, en realidad estaban siendo guiadas por Dios. Este proceso estaba siendo guiado por la mano del Señor, porque cuando leemos las descripciones de estas tierras y regresamos a Génesis 49,
donde Jacob profetiza sobre sus hijos, los patriarcas de estas tribus, y describe sus tierras y describe lo que sería de ellos en una manera profética, mirando hacia el futuro, justamente se alinea Génesis 49 con la repartición por suertes aquí en el libro de Josué. Entonces Dios está involucrado en todo esto, y eso es lo que hemos venido visitando en el texto. Sin embargo, en medio de esa, vamos a decir, repartición de la tierra, en medio de esa repartición de la tierra encontramos algunas historias por ahí que interrumpen la narrativa a propósito de la repartición de las tierras. Y una de esas historias, quizá la más prominente en el texto que nos toca hoy, una de esas interrupciones es la de la vida de una persona, un hombre que se llamaba Caleb. Caleb, él era uno de los 12 espías originales que Moisés mandó a la tierra de Canaán, unos 38 años antes del inicio del libro de Josué. Y él fue uno de los 2 que regresaron de ese grupo con un reporte lleno de fe, diciendo: hemos visto la tierra y la palabra de Dios es verdad. En esa tierra fluye leche y miel como Dios nos dijo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay flora y fauna increíble para nosotros. Y sin embargo, los otros 10, aparte de Caleb y Josué, que eran los 2 espías mencionados ahí en el texto, ellos están diciendo: no, sí, fluye leche y miel, pero la verdad es que hay gigantes ahí y es muy difícil. ¿Y cómo vamos a hacer? Nosotros somos como Pepe el Grillo ¿no? en comparación a ellos. Y entonces el pueblo de Israel en ese entonces escuchó el consejo de los 10 y no de los 12, no de los 2. Y por eso se quedó 38 años más en el desierto de Sinaí, no habitando en la tierra prometida. Bueno, cuando llega Josué a la historia y le toca a él enviar espías a la tierra prometida, él no envía 12 espías, él envía 2. Él sabe que no era necesario tener a otros 10 que hablen por hablar. Solamente necesita las palabras de 2 personas. Y me parece curioso porque Jesús dijo que era cuando hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y nosotros nos encontramos reunidos en su nombre, somos más de 2 o 3, y sabemos que Dios está entre nosotros. Y Josué entonces manda 2 espías nada más, y el reporte de esos espías es: bueno, sí, es cierto, la tierra es buena. Hay gigantes, va a ser difícil, pero ahí estamos. Ahora, Caleb, uno de esos 2, Josué, Caleb, los 2 espías originales. Ahora han pasado varios años desde ese entonces. Ya Caleb no era un espía, él era un patriarca. Él era uno de los 2 que sobrevivieron esa generación en el desierto. Solamente 2 personas de toda esa generación que salió de Egipto entró a la tierra prometida: Josué y Caleb. Él, pues, llegó el momento de darle su herencia a Caleb. Pero el capítulo anterior, el capítulo 14, nos cuenta que en ese entonces se estaban repartiendo las tierras por suertes. Y Caleb dice: espera un momento. Dios me había dado a mí una palabra hace tiempo. Y Él me había dicho que Dios me daría a mí la tierra que pisare mis pies, que yo conquistare. Yo sé que Dios te ha mandado a repartir por suertes la tierra al resto de las tribus y las familias, pero a mí me dio una palabra diferente. Yo no quiero suerte, yo no quiero casualidad, yo no quiero, a pesar de que sé que Dios está involucrado, yo no quiero ser guiado por las circunstancias, yo no quiero que mi familia y mi futuro sea determinado por lo que la cultura determina por defecto. No, yo quiero valerme sobre lo que, yo quiero pararme sobre lo que Dios me dijo. Yo quiero recibir y heredar las promesas de Dios. Yo no voy a dejar que la herencia, yo no voy a dejar que lo que mi familia recibe, sobre lo que construyo mi familia y mi futuro, sea el producto del azar. Por más que Dios sea soberano y controle todas esas circunstancias, yo quiero ser intencional para caminar en las promesas que Dios me dio.
Caleb, de hecho, la Biblia lo describe en más de una ocasión. De hecho, 6 veces se dice de Caleb, y no solamente en el libro de Josué, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio. Se nos dice de Caleb que él era un hombre de un espíritu diferente. Era un hombre de un espíritu diferente. Y no solamente se nos dice de él, sino que también se nos dice que él cumplió u obedeció cumplidamente la palabra del Señor. Caleb es un hombre excepcional. Y de él aprendíamos en el capítulo anterior. Él se acerca a Josué y le dice, no, yo quiero ser intencional. Yo no voy a dejar que por defecto mi familia y mi futuro se críe en la tierra. Yo quiero ser intencional y Dios me ha dado una palabra y yo quiero heredar y caminar sobre esa palabra. Dame esta ciudad, le dice Caleb a Josué. Esta ciudad se llamaba Kiriat Arba, la ciudad de los 4, o la ciudad de Arba. Arba en hebreo es el número 4. Y esa era la misma ciudad que también se llamaba Hebrón. Hebrón. Esa era la ciudad donde estaba enterrado, por ejemplo, Abraham y su esposa. Era donde estaba enterrado su hijo. Era donde estaba enterrado su nieto. Era donde Dios habló con Abraham. Ahí en la cueva de Macpela, está en el territorio de Hebrón. Era donde Dios hablaba con Abraham y le decía, mira, esta es la tierra que le voy a dar a tu herencia, años atrás, del libro de Josué. Hebrón, ahora en la historia, Kiriat Arba, como se llama también, era, una ciudad que estaba llena de gigantes, dice el texto, llena de gigantes. Y Caleb para ese entonces tenía más de 80 años. Y él dice, a mí no me importa, yo puedo tener 85 años, pero me siento como de 40. La misma fuerza que tenía a los 40 la tengo ahora. Seguramente la gente a su alrededor estaba como, ok, si te sientes así. Pero para él era cierto, y él decía, y creo que era verdad, él tenía un vigor, una fuerza sobrenatural. ¿Quién a los 80 años siente que tiene la fuerza de 40? ¿Verdad? Usualmente a los 40 sentimos que tenemos la fuerza de 80. Usualmente es al revés, pero él tenía una fuerza sobrenatural, él tenía un espíritu diferente. Es interesante pues esta descripción, porque él va a decir, esta tierra, esta ciudad, Kiriat Arba, Hebrón, esta ciudad es la que yo quiero. Pero Caleb, hay gigantes en esta tierra y Dios está conmigo. Y si Dios me da las fuerzas, así como vencimos aquella vez, así venceremos ahora también. Y él fue, y esa es la tierra que recibió, no por defecto ni por suerte, sino por promesa. Y antes de siquiera haber empezado a leer el texto que nos toca esta mañana, nos damos cuenta que en él y en esto hay una gran lección para nosotros. No dejamos que nuestra vida sea designada por defecto, ¿verdad? No crecemos espiritualmente por defecto. No nos hacemos más fieles, no nos hacemos más sabios, no nos hacemos más maduros en la fe por defecto. Y creo que ese es uno de nuestros grandes problemas, es uno de mis grandes problemas. A veces dejamos que los días pasen y dejamos de ser intencionales. Y por defecto nuestras familias no se van a acercar al Señor. Por defecto nuestros hijos no van a crecer conociéndole. Por defecto no vas a heredar y caminar en las promesas que Dios tiene para ti. Hay algo de intención que se necesita. Bueno, vamos a retomar con Caleb más adelante, pero ahora continúa la narrativa. Hemos dicho que la historia de Caleb era como una interrupción en la narrativa de la repartición de las tierras, así que vamos a continuar con esta narrativa. Vamos a darle play otra vez a la narración de la repartición. Y bueno,
dice el capítulo 15, versículo 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Entonces, aquí en estos primeros versículos del capítulo 15 se retoma la narrativa de esta repartición de las tierras empezando con la tribu de Judá. ¿Por qué empezando con la tribu de Judá? Cuando Judá no era el primogénito. Usualmente la tierra se repartiría en orden de primogenitura, en otras palabras, los que han nacido primero y después segundos y terceros y así sucesivamente. Usualmente los primogénitos tenían un derecho en ese tiempo en la historia, en esa cultura. La primogenitura era una cosa muy importante, era la herencia para los hijos y el primogénito recibía una doble herencia que el resto de los hijos. Pero Judá era el hijo número 4 de Jacob. No era el primero, ni el segundo, ni siquiera el tercero. Pero aquí es Judá presentado primero, vamos a decir primero de este lado del Jordán, porque ya hemos visto las 2 tribus y media al oriente del río Jordán. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero ahora es presentado aquí como el primero del lado oeste del río Jordán, porque bueno, Judá era la tribu más grande. Y lo que Dios había dicho allá en el libro de Números, capítulo 26, era que la repartición iba a ser por suerte. Sin embargo, se le iban a dar más tierras a las tribus que tuvieran más pueblo. En otras palabras, mientras más numerosa la tribu, más tierras recibirían, ¿no? Entonces, algo lógico que Dios había determinado en el libro de Números. Entonces, Judá era la tribu más grande después de las que ya hemos mencionado y ahora nos cuenta sus límites. Versículo 2 dice, y su límite por el lado sur fue desde la costa del mar Salado, que es el mar Muerto, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acarabim. Entonces, todos estos lugares ahí, no vamos a leerlos todos. Versículo 3, seguimos subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba por Esrón, subiendo por Adar, daba vuelta a Carca, esa era la ciudad donde la gente no se bañaba. Versículo 4, pasaba a Asmón, salía al arroyo de Egipto, terminaba en el mar. El límite oriental, el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. Entonces vemos aquí la descripción de la tribu de Judá. Sí, hasta el versículo 12 prácticamente es la descripción de esta porción de la tierra que sería entregada a Judá. Ahora, versículo 12 dice, el límite del occidente es el mar grande, que es el mar Mediterráneo. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Entonces, básicamente lo que tienes que saber en cuanto a esta repartición, está al sur de la tierra, al sur de la tierra de Israel. El límite oriental es el mar Muerto, en la parte sur del mar Muerto, y el límite occidental es el mar Mediterráneo. Entonces, una parte grande de tierra, una parte considerable de tierra, tenía un litoral de unas playas hermosas ahí en Judá, hay buen surf ahí, y es un sitio, y esta porción de tierra incluye la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está dentro del territorio de Judá. De hecho, parte de la ciudad de Jerusalén está dentro del territorio de Judá, la otra parte está dentro del territorio de Benjamín. Ahí por el valle Hinnom, el valle de Gehenna, como era llamado en el Nuevo Testamento, el valle de Gehenna, que intersecta con el valle Kidrón. El valle Kidrón era el que Jesús caminó del Monte de los Olivos hacia la ciudad de Jerusalén. El valle de Kidrón o Cedrón intersecta con el valle de Gehenna y ahí es donde empieza el territorio de Benjamín. Entonces, ahí está la descripción de la tribu de Judá. La tribu de Judá. Es curioso porque otra vez cuando vamos a Génesis 49 nos damos cuenta que era exactamente como había sido descrito por la profecía de Jacob. Versículo 13, ¿ok? Y ahora vamos a hacer otra pequeña pausa en la narrativa más a Caleb, hijo de Jefone. Ya sabemos quién es Caleb, ¿verdad? El hijo de Jefone. Dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Entonces no conforme a la suerte, sino conforme a la
palabra de Dios, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Kiriat Arba, Kiriat significa ciudad, que básicamente era un poblado con muros, un poblado amurallado, es lo que es referenciado por la palabra Kiriat. Entonces, vamos a ver Kiriat en otros lugares, ¿no? Kiriat Sefer, como vamos a ver, entonces es un sufijo que habla de ciudad. Entonces, Kiriat Sefer, no, Kiriat Arba, ¿verdad? Que era Hebrón. Versículo 14, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare, vamos a quedarnos en el versículo 15 un momento. Entonces, viene Caleb, él recibe la bendición de Josué y le dice, ok, la tierra que has pedido es la tierra que Dios te va a dar, vamos a respetar la palabra de Dios aquí. Josué le dice, ve, pero tú tienes que ir a conquistar a esos gigantes. Y Caleb dice, no hay problema, tengo 85 años, con mi bastón les voy a sacar la mugre. Entonces él va y de hecho dice el texto que conquista, que echa a los 3 hijos de Anac. Ahora, no solamente echó a 3 personas, sino a sus pueblos, ¿no? A esos 3 pueblos que habitaban allí en Hebrón. Lo que es curioso porque eran gigantes, en otras palabras eran personas, era como echar a toda una nación de físico-culturistas, a una nación de VIPs, de bouncers, ¿no? de personas que hacen seguridad, ¿no? Era eso. Y ahí tienes a una nación, a un pueblo de físico-culturistas, y tienes a Caleb ahí con sus dientes que se le caen, ¿no? Y él echa a esos pueblos. Entonces es increíble cómo Caleb, de hecho Dios a través de él, ¿no? Dándole la habilidad de caminar en lo que Dios le había prometido. Y hay una increíble enseñanza para nosotros ahí. Dios nos ha dado grandes promesas. Dios nos ha dado grandes mandatos. Por mencionar uno, por ejemplo. En el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros debemos perdonar, así como hemos sido perdonados. Y esa es una de las cosas con las que a veces luchamos, ¿no? Porque claro, hemos sido perdonados y sabemos y le agradecemos a Dios todos los días por eso, pero cuando alguien nos ofende a nosotros, no somos tan rápidos para perdonar, ¿verdad? Cuando alguien nos cierra en el tráfico, cuando alguien nos mira mal, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos ofende. Tenemos rencillas, tenemos rencores, tenemos luchas, peleas, hasta a veces físicas, peleas físicas a veces, con personas. Y lo más triste es que a veces estas rencillas son con personas dentro de la familia de la fe, con otros creyentes, con los que vamos a pasar la eternidad. Yo no sé si puedo caminar en esa promesa, dicen algunos. Yo no sé, es difícil, es muy difícil perdonar. Yo puedo perdonar, pero no olvido, dicen algunos. Pero Dios dice, no. Si tú quieres ser perdonado por mí, tú tienes que perdonar a los demás, nos dice el Señor. Una de las partes de esta oración que Jesús enseña a sus discípulos, nosotros, dice, Señor, perdóname, así como yo también perdono a aquellos que me ofenden. No sé si te has puesto a pensar mucho en esa oración que Jesús nos enseña a hacer, pero básicamente esa oración, ¿cuántas veces la hemos paporreteado? No el Padre Nuestro, pero si hemos estado orando, hemos estado pidiéndole a Dios que nos perdone a nosotros de la misma manera o en la misma medida en la que nosotros perdonamos a los demás. Yo no sé si quieres orar eso. Que si Dios te diría, ya, yo te perdono, pero no me olvido. Yo te perdono, pero la próxima vez que hagas eso que ahora dices que quieres que te perdone, te lo voy a sacar en cara y te voy a recordar hace 10 años las cosas que has hecho. Pero
nos damos cuenta que Dios no hace eso, ¿verdad? Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos restaura. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y no es que a Dios le dio amnesia y ya no se acuerda. Cuando la Biblia dice que Él no se acuerda de nuestros pecados, el idioma, el hebreo original ahí en el Antiguo Testamento, donde Dios dice que Él no se acuerda de nuestros pecados, es interesante porque es un verbo que implica una acción. El no acordarse es una acción, lo que quiere decir que Dios toma la decisión de no aferrarse a tus ofensas. Y la razón por la que puede tomar esa decisión es porque Jesús pagó el precio por esas ofensas. Entonces no es que Dios se ha olvidado, Dios dice como, no me acuerdo qué pasó ayer, no sé. No, sino que Dios toma la decisión de dejar ir tus ofensas y puede retener su justicia, porque no sería un Dios muy justo, ¿verdad? Si dijera que el culpable es inocente, lo cual nosotros somos. Pero la forma como Dios puede retener su justicia y olvidarse de tus pecados es por la sangre de Jesús. Y es el mismo hecho que hace que nosotros podamos perdonar a los demás. Porque si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para refrenar ese perdón sobre otras personas? ¿No es este un mensaje tan importante en nuestros días? En donde cada vez que prendemos la radio, la televisión, las noticias, vemos el internet, cada vez hay otro artículo, otro video, otro post, otro reporte de personas y esto y lo otro y el crimen y no sé qué y la inmigración y los venezolanos y bla, 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 bla. Y es como, ¿no? Y mira, hemos pasado varios minutos hablando de una de las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Y tú dices, qué difícil, yo no sé si puedo. La cosa es que, claro, has llegado a algo importante. Cuando tú dices, yo no sé si puedo, en realidad tienes que darte cuenta, no puedes. Tú no puedes. Yo no puedo. Tú y yo no podemos caminar. Es como pensar Caleb derrotando a una nación de físico-culturistas. Un poco raro, ¿no? Que un viejito derrotando ahí el personaje se paran en el gimnasio, están así. Pero lo hizo. Y se dice de él, era un espíritu diferente el que estaba en Caleb. Sé que Dios nos ha llamado a ser personas de un espíritu diferente. De un espíritu diferente del que hay en el mundo. De un espíritu diferente a la cultura que nos rodea. Un espíritu diferente que nos hace capaces de perdonar. Un espíritu diferente que nos hace capaces de amar. Un espíritu diferente que nos hace capaces de sacrificarnos por el bien de los demás. Buscar el interés, el buen interés o lo bueno de otra persona. De aferrarme a lo bueno de alguien en vez de fijarme en lo malo. Un espíritu diferente que nos ayuda y nos habilita a caminar en las promesas de Dios. Vamos a ver más adelante en nuestro texto cómo recibimos ese espíritu diferente. Entonces, hemos descrito ahí a Caleb, la razón por la que Caleb está mencionado aquí en el territorio de Judá es porque parece que su padre, Jefone, fue asimilado. Él probablemente era un gentil, pero asimilado a la tribu de Judá, al pueblo de Israel, y por eso su herencia está contada entre los de Judá. Entonces, versículo 16. Y dijo Caleb, ya venció a los bouncers, ya venció a los que levantan pesas. Dice, al que atacare Kiriat Sefer, esta otra ciudad pues, y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Entonces él hace él pone ahí una recompensa, peculiar la recompensa, su propia hija. No sé si yo haría eso, pero quizás si alguien puede derrotar a toda una ciudad, ganaría ciertos puntos conmigo como papá, ¿no? Entonces,
Si tú derrotas esta ciudad, Kiriat Sefer, ahora el término Kiriat es una ciudad amurallada, no era cualquier pueblito, era una ciudad difícil de conquistar. Yo le daré a mi hija por mujer. Ahora no sé si su hija estaba escuchando eso y cuando escuchó las noticias no sé qué pensó acerca de eso, no sé si estaba de acuerdo, probablemente no. Sin embargo, esa era una costumbre en esos días, ¿no? ¿Qué, papá? Pero ya, ok. Entonces, versículo 17, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Él le dio su hija Acsa por mujer. Entonces, viene Otoniel, que es de hecho su sobrino, que es de hecho el primo de Acsa, lo suficientemente lejos de la línea genealógica como para evitar problemas genéticos. Y entonces él va y vence la ciudad de Kiriat Sefer, y Caleb hace bien con su promesa y le da a su hija por mujer. Ahora, versículo 18, aconteció que cuando la llevaba, o sea, cuando Otoniel estaba yéndose con su esposa, su nueva esposa, él la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Ahora, el texto es interesante porque no sabemos exactamente quién persuadió a quién, como esa serie, ¿no? De hace un par de, que es más de una década y media quizás, 2 décadas, 3 décadas, no sé, ¿quién manda a quién? No sabemos quién mandó a quién, pues. ¿Por qué? Porque claramente dice en nuestro texto en español que fue él quien persuadió a su esposa para que hablase con su padre, pero en el texto original puede ser cualquiera de los dos, porque hay traducciones que dicen también, por ejemplo, que fue ella quien persuadió a él para que pararan un momento y ella pudiera, él en representación de su nueva familia, pudiera pedirle a su suegro, a Caleb, un par de tierras más. Que parece ser lo más indicado en realidad, ¿no? Parece ser que ella habla con su esposo y le dice, vamos a parar un momento, ya se estaban yendo, vamos a parar un momento porque sería bueno que le pidas a mi papá un par de tierras más. Entonces, dice en el versículo 18, aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? ¿No? ¿O qué quieres? ¿O qué pasa? ¿No? Es como, ya Caleb conoce a su hija y él sabe que algo sucede, ¿no? Entonces ella se baja del asno y ya estaban por irse. Un asno, en la parte de atrás había un cartel que decía recién casados, habían latas abajo del asno. Entonces se frena el asno y se baja ella y el papá, ¿qué pasa? Ya estabas yéndote a tu luna de miel, ¿qué sucede? ¿No? Y entonces ella respondió en el 19, concédeme un don. En otras palabras, dame un regalillo, un regalo. Puesto que me has dado tierra del Negev, o el sur, dame también fuentes de aguas. Ok, completamos el versículo. Y entonces él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Entonces, parece que la tierra que le da Caleb a su hija y al esposo de su hija, su yerno, parece que era una tierra un poco árida, pues, la tierra del Negev, un área montañosa del sur de Judá. Y ella dice, si vamos a vivir acá, vamos a necesitar agua. Entonces, no queremos tomar algo sin la autorización de Caleb, y él nos está dando esta tierra, entonces es lógico que le pidamos fuentes de aguas para sobrevivir, ¿no? Entonces le dice a su papá, Api, concédeme un don, dame un regalo. Y esto no es algo que yo me merezco, ella no le está demandando, ¿no? Yo me merezco esto, y no tiene esa actitud que lamentablemente muchos hijos desarrollan. No, le dice, dame un don. Un don es un regalo, es algo que si tienes la decisión de no darme, que no me merezco en realidad. Pero ahí te hago la petición por si acaso. Necesitamos fuentes de aguas, corrientes de aguas. Agua, vamos a decir, viva. ¿Ya te suena? Entonces él dice, ok, te doy fuentes de aguas de arriba y de abajo.
Entonces, aquí tenemos la interrupción, pues otra vez, porque en el versículo 20 en adelante va a describir más de las tierras de Judá, pero tenemos esta interrupción otra vez, y es acerca de la hija de Caleb, Acsa, y su esposo Otoniel. Es muy curioso que Caleb es quien hace el ofrecimiento y dice, quien derrote al enemigo, le daré mi hija, ¿no? Una esposa, una novia. Y viene Otoniel y derrota al enemigo sin más ni más. Él va y lo hace, y en menos de un versículo nos dice que lo hizo. Otoniel es un hombre interesante porque él es de hecho el primero de los reyes, de los jueces, perdón, en el libro de Jueces. Cuando llegamos al libro de los Jueces, Otoniel es el primero de los jueces ahí. Otoniel, su nombre significa el león de Dios. El león de Dios. Y puedo ver las lucecitas prender en algunos de sus rostros. El león de Dios vino a vencer al enemigo, y como recompensa de esa victoria se llevó una novia. Caleb, hemos dicho, su nombre significa perro, y un poco raro, pero perro, una de las características de los perros es que son fieles. Y cuando vemos a Caleb, esa era una de las características que lo describía. Era fiel. No solamente Caleb era fiel, sino que también Caleb era, vamos a decir, estaba siempre, por muchas décadas, al lado de Josué. Cuando comenzamos a aprender acerca de Caleb, le vemos al costado de Josué en esa expedición espía a la tierra de Canaán. Y por las décadas que siguieron, aunque en silencio, Caleb se mantuvo al lado de Josué. Escuchamos más acerca de Josué. De hecho, no tenemos un libro llamado Caleb, tenemos un libro llamado Josué. Vamos a decir que el crédito y la gloria se la lleva el líder Josué. Sin embargo, uno medio invisible que está al lado de, estuvo ahí todo el tiempo. Y es quien dice, quien vence al enemigo le voy a dar una novia. Y no solamente eso, sino que cuando le da a la novia, le da fuentes de aguas, como un regalo. Ese que venció al enemigo se llamaba Otoniel, el león de Dios. Todo esto para darnos cuenta que hay una impresionante, una magnífica imagen aquí del Evangelio. Porque Caleb es un tipo del Espíritu Santo. Jesús, cuando describe al Espíritu Santo, dice que Dios enviaría, cuando Él vaya al cielo, ascienda al cielo después de su resurrección, un otro consolador. Es la palabra que usa Jesús. Consolador es un término como que, vamos a decir, ok, ¿no? Nos quedamos como, no nos quedamos satisfechos con ese término, a pesar de que es muy, muy bueno saber que es una de las características del Espíritu Santo. La palabra griega original que describe Jesús, que usa Jesús para describir al Espíritu Santo, es la palabra parakletos, que se traduce al español desafortunadamente porque no hay una palabra más cercana, es la palabra consolador, pero parakletos viene de dos raíces griegas. Para, que significa al lado de, y kaleo, que significa llamado. Parakletos es el llamado al lado de. El llamado al lado. El parakletos, el Espíritu Santo, el Caleb, el fiel, el que estaba al lado de. Ahora, Jesús dice acerca de sí mismo, Él dice, el que cree en mí, en mi palabra, en el que el Padre envió, hablando acerca de sí mismo, de Él nacerán o correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y es una imagen del recurso refrescante del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo en nosotros. Fuentes de aguas, de arriba y de abajo. Entonces,
Tienes una imagen donde el león de Dios vence al enemigo y recibe una novia. Nosotros, la iglesia, somos llamados la novia de Cristo. Jesús es llamado el león de Judá. Entonces el león de Judá, Otoniel, que de hecho era de Judá, vence al enemigo y recibe una novia. Y con esa novia hace una petición y le dice: Caleb, Espíritu Santo, danos fuentes de aguas. ¿Cómo recibimos ese espíritu diferente que Dios quiere que tengamos? ¿Cómo es que somos capaces de caminar en las promesas de Dios? ¿Cómo es que podemos ser diferentes de la cultura que nos rodea? ¿Cómo es que podemos tener este espíritu? Así como la novia, nosotros debemos venir a Dios, a Caleb, al Espíritu Santo mismo. Es una persona, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Yo no sé si has pasado mucho tiempo orándole al Espíritu Santo, pero es algo que puedes hacer. Es Dios, así como oras al Padre, oras a Jesús, puedes orar al Espíritu Santo y decirle: Señor, envía tu Espíritu Santo, entra en mi vida. Necesito ese recurso refrescante en mí. Y Caleb dice: por supuesto, ahí está, tómalo. Cuando venimos y oramos de esta forma y decimos: Señor, estoy cansado, Señor, no sé, no puedo caminar, no puedo salir, no puedo continuar, no tengo fuerza y no sé si puedo y no sé si siquiera quiero caminar en tus promesas, pero vengo a ti en mi debilidad y dame por favor esas fuentes de aguas, dame tu Espíritu Santo. Y tienes que saber que cuando oras de esa forma, Dios concede nuestras peticiones. Dios desea darnos su Espíritu y lo recibimos por fe. Tú cuando oras y le dices: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, a veces lo hacemos de una forma rutinaria. Tienes que saber, Dios te da su Espíritu. No tienes que esperar 5 horas a ver ya hizo efecto el Espíritu. A ver, ya Señor, ya me diste el Espíritu. No, Dios te lo da en ese instante, es por fe que lo recibimos. Y cuando tú oras de esa forma, recibes el Espíritu y puedes entonces caminar y puedes dar un paso de fe. Y eso es lo que tienes que hacer. Señor, dame tu Espíritu, decimos, y seguimos caminando en la carne, ¿no? Es lógico, Dios nos ha dado su Espíritu para caminar en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos deseamos ser llenados con ese Espíritu, con el Espíritu de Dios? Ese Espíritu diferente, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Qué poderosa imagen aquí. Ok, vamos a terminar. Versículo 20. No vamos a leerlo porque no quiero hacerte eso. No quiero torturarte con mi mala pronunciación del texto. No hay nada malo con el texto. Lo malo está en mi pronunciación de él. Entonces, el versículo 20 hasta el versículo prácticamente final, hasta el versículo 62, es la descripción de todas esas ciudades que conformaban la tierra de Judá. Okay, puedes leerlo en tu propio tiempo, sé que lo vas a hacer, sé que esta semana vas a hacer: Señor, ya, ahora sí voy a leer estos nombres y te los vas a memorizar, yo sé que lo vas a hacer. No escuché ningún amén, pero ok, está bien, no importa. Entonces, ahí está la descripción, el resto del capítulo. Versículo 63, más una nota interesante al final: a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado en Jebuseo, en Jerusalén, con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, dentro de toda la descripción, uno de los pueblos que quedó fueron los jebuseos, que habitaban en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén sería conquistada sino hasta el tiempo de David. Lo que es interesante, que es el rey de Dios quien conquista el corazón de la tierra. Y francamente no es hasta que el rey correcto, el rey de Dios, reine en nuestro corazón, que esas áreas con las que batallamos son vencidas, ¿verdad? No es hasta que vino David que se pudo conquistar este lugar. Okay, capítulo 16, tranquilo, son solo 10 versículos, lo hacemos rapidito. Tocó en suerte a los hijos de José. Entonces ahora vamos a describir los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hasta el oriente. José, sus 2 hijos eran ¿quiénes? Efraín y Manasés. Ahora, acuérdate que de Manasés, media tribu de Manasés ya recibió su herencia al lado este del río Jordán. Entonces ahora estamos hablando de los que se quedaron al oeste de Manasés.
y Efraín. Entonces, versículo 1 termina en Jericó, Betel, de Betel sale a luz, baja hacia el occidente, versículo 3, versículo 4, recibieron su heredad de Efraín y Manasés. Versículos 5, 6, 7, 8, 9, describe todas esas ciudades que tampoco quiero torturarte haciéndolo. Versículo 10. Pero no arrojaron, mira esta nota final, al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Okay? El comentario final que voy a hacer con respecto a esta anotación en el capítulo 16 es que Efraín recibió sus tribus, sus ciudades, ahí están descritas en el capítulo 16, pero dice que al cananeo que habitaba en Geser, que estaba en Efraín, en medio de Efraín, no lo erradicaron, no lo expulsaron, no lo exterminaron como Dios había mandado, sino que lo hicieron tributario. Lo hicieron tributario. En otras palabras, escucha, tenían la capacidad de eliminarlos, pero en vez de hacer eso, los hicieron tributarios. O sea, prefirieron el dinero del tributo, en otras palabras, su comodidad, que la guerra contra el enemigo. Ahora, tú dices, bueno, un poquito, ¿a quién le hace daño un poquito más de dinero? Como esa película, El violinista en el tejado, ¿no? No sé si algunos han visto esa película, donde sale un hombre judío cantándole a Dios: ¿qué te cuesta, Señor, hacerme millonario? ¿No? Y búscala en YouTube, está. Entonces, ¿malograría un plan cósmico, Señor, hacerme millonario? Y los de Efraín dicen, bueno, ya sé que Dios nos ha dicho que lo eliminemos, pero el tributo suena mejor que la guerra. Y estuvieron bien por un tiempo, pero cuando estudiamos la historia del pueblo de Efraín, nos damos cuenta, no mucho tiempo después, tan pronto como la siguiente generación, escúchame, sus hijos, ¿okay? La siguiente generación de aquellos que habitaron en Efraín fueron vencidos y subyugados por los pueblos de Canaán que ellos habían dejado en sus tierras. Hoy día decían, nosotros lo tenemos todo bajo control, no te preocupes. Pero una generación después, ellos los tenían bajo control. Y el mismo problema aqueja a muchos de la iglesia de Jesús hoy. Porque hay esas áreas que Dios ha dicho, erradícalas, bótalas, échalas. No quiero que juegues con eso, no quiero que coquetees con eso, no quiero que participes de esto. Y nosotros decimos, lo tenemos todo bajo control, Señor, por favor. Que la gente va a decir que yo soy un fanático, un cucufato, por favor. Preferimos la comodidad a la santidad. Y mientras que parece que lo tenemos todo bajo control hoy, no puedes permanecer en desobediencia y en libertad por mucho tiempo. Qué gran contraste con Caleb. Un hombre de 85 años que echó afuera una nación de personas enormes. Y en yuxtaposición tienes a Efraín con la capacidad de eliminar estos pueblos y no lo hace. Porque prefiere su comodidad. Y no sé si entre nosotros, si de repente estás escuchando esto y estás diciendo, wow, ese soy yo en este momento. Parece que todo lo tengo bajo control, pero en realidad hay estas cosas que Dios me ha hablado y me ha dicho que saque de mi vida y francamente estoy jugando con esas cosas. Quiero decirte, tienes que saber, no puedes caminar en la libertad que Dios tiene para ti mientras que al mismo tiempo caminas en rebelión a Él.
hoy puede estar bajo control, pero no sabes si mañana o pasado, o tus hijos o tus nietos sufrirán las consecuencias de tu rebelión. ¿Cuál es el llamado a la acción? El llamado a la acción es arrepiéntete. Es confiesa tu pecado al Señor, ven a Él, entrégate en sus brazos, ríndete a Él, deja que Él te dé la capacidad de caminar en sus promesas.